En astrología china, Sí. te digo, vos participás de lo que se llama triángulo de la acción. Sí. Y el triángulo de la acción es el dragón, el mono y la rata. A ver, dragón, tu novio, Sí. monito vos Yo. y la rata Tinelli. Ay, qué bueno, estoy en el año. Esto para Estoy rodeada. directamente arrancar porque yo a vos te llamo monito hace mucho tiempo. Es cierto. Y recuerdo con mucho afecto aquella época que compartimos en Polémica en el bar. Que yo sufrí tanto, porque vos sabés que en realidad yo había soñado con estar sentada en Polémica en el bar cuando tenía 8 o 9 años. Yo miraba Polémica y decía, yo quiero estar ahí. Y un día sonó el teléfono y era Sofovich ¿Te y me acordás? dijo en diciembre del 2001. Me dijo, quiero que, antes de diciembre, un par de meses antes, me dice, quiero que seas la primera mujer sentada en la mesa de Polémica. Y yo no podía creer que un sueño que había Estaba tenido... Silvina Walger también. Después, obviamente, Silvina. Qué gran mina Nada, también. increíble. Pero te decía que después lo sufrí porque en ese momento era de la Rúa Presidente. O sea, cuando él Me nos acuerdo. contrata, era de la Rúa Presidente. Cuando empezamos a hacer el programa, ya había llegado Dualde. Y Sí. ahí ya se había caído Ahí todo. tuvimos líos, yo me Sí. acuerdo. Tuve aquel episodio del scratch y todo eso. Fue muy Pero me denso. acuerdo que era, si yo tengo como iniciado en Nancy Pasos, te diría que yo, primera imagen que tengo tuya es cuando me viniste a hacer una entrevista con Horacio Finoli, tiempos Para en el que cronista. yo era embajador. Bueno, pero después, en esta época de Polémica estabas en un proceso de transición, vos, tal vez desde el periodismo a la política, y es muy bueno ahora verte, al margen del estrellato y demás, en un retorno también al periodismo, Sí. que veo que lo celebran mucho de tus seguidores. ¿no Es cierto. En un momento, para hacer periodismo, te diría, bastante complejo. Bueno, con lo que pasa hoy, ni hablar, ¿no? Vos sabés que yo acá dije, se lo dije también en un momento a Alejandro Fantino, cuando fue aquella represión que hubo en la 9 de julio, Sí. que le dije que estábamos en la frontera del primer muerto. Con dolor, te digo que atravesamos ya esa frontera. ¿Vos crees que Maldonado está muerto? Yo, no es una cuestión de lo que uno crea. Ahora, lo último, había un rumor, que a mí me parece que es un pescado podrido noruego del siglo XVIII-XIX, que decían que mañana iban a anunciar Fue la el jueves aparición. eso, para el viernes 10 de la mañana. Sí, sí. Que fue Yo totalmente sinceramente me parece que no es así. Si vos me decís, sí creo que al margen de lo que pudo haber pasado con este muchacho, y ya con el episodio que ocurre hoy, creo que tienen que hacerse cargo y tienen que pensar que se tienen que hacer cargo de esta desaparición. ¿Entendés? Sí, yo creo que en realidad, digamos, hay muchas cuestiones. Básicamente el tema Maldonado, lamentablemente, divide la sociedad de una manera perversa. Es perverso porque en realidad es tan terrible pensar que alguien puede utilizarlo políticamente desde un lugar como desde el otro. Vos sabés que todo se utiliza políticamente siempre. Lo que me parece muy frívolo es que si yo me preocupo por la cuestión de Nisman es porque soy antikirchnerista. Y si yo me preocupo por lo que pasa con este muchacho es porque soy kirchnerista. Esa frivolidad con respecto a una tragedia, porque me parece que el tema es un poco más complicado. Por supuesto que no me quiero quedar en el tema de los incidentes y demás, pero que ¿sabés qué es lo que yo percibo? Y que puede ser un tema interesante para que vos lo trates hasta en tu emisión. Intuyo que hay una boleta, una factura, ahora, de la federal a la gendarmería. A ver, yo te iba a preguntar eso, porque en realidad hay algo que yo realmente no manejo y que tiene que ver con el inside information de las fuerzas de seguridad o las fuerzas de seguridad, básicamente.
siempre mi tránsito por el periodismo ha sido un tránsito mucho más de análisis político. Y ese otro tipo de información, digamos, la miro de afuera. Ahora bien, ¿qué dicen ellos? O sea, digamos, lo concreto es, ¿vos qué crees que pasó con Maldonado? Para mí. Sí. Mira, yo no Hablamos quiero... o sea, fantasiemos. Yo no fantaseo. Yo lo dije y se publicó en bastantes lugares y no es ningún vaticinio, no es absolutamente nada de eso. Alguna fuente me dijo que en realidad al muchacho se lo chuparon y se les quedó. Y que se les quedó. Que de pronto no cualquiera te resiste un apriete, ¿sabes? ¿Pero para qué apretarlo? Que tiene que ver, teniendo en cuenta, digamos, que por lo que dicen los mismos familiares... Se te pudo haber quedado, que de pronto no fue el objetivo, pero de pronto quizás te pones con una cierta dureza y bueno, y físicamente el tipo no te responde. Y esto me parece que de las distintas interpretaciones que hay, después hay muchas que son pescado absolutamente podrido, que lo mató un puestero de Benetton, que se lo llevaron los del RAM y después los kirchneristas. De Benetton, el mismo señor dijo que en realidad él hirió a alguien, pero no de gravedad ni nada por el estilo. Pero digo, lo concreto es, ¿y en ese punto cómo entra la federal? Bueno, no, ¿cómo entra la federal entra ahora. La que se hace cargo ahora de los platos y que sale incluso a reprimir hoy, es la federal. Hasta hace muy poco tiempo, vos hablabas de la gendarmería y la gendarmería casi parecía la vedette de las fuerzas de seguridad. La provincia de Buenos Aires y los intendentes pedían por favor que volviera a la gendarmería. ¿Te acordás cuando entró Macri? ¿Qué te parece a vos, aunque no manejes estos temas, vos como analista político, qué piensa la policía cuando hay algún problema y entonces mandan a traer gendarmes? ¿Por qué mandan a traer gendarmes? Porque significa que la policía no sirve, es inoperante, ¿entendés? En este campo me parece que ahí hay algunas modificaciones. Y después, lo otro que tiene que ver incluso con tu discusión de hoy, con Amadeo, con el amigo Eduardo Amadeo, es que el gobierno reacciona mal, tardíamente mal. Me parece que la situación los desbordó. Y me parece que hoy Macri está en un problema, porque Macri no es un tipo de soltar a un ministro. Hoy le pidieron la renuncia de la ministra durante, qué sé yo, 300.000 personas, no sé cuánta gente podía haber ahí. Creo que la va a bancar. Pero ¿sabes por qué también es un poco complicado? Porque no tiene con quién reemplazarla. ¿Entendés? No, pero más allá de eso, a mí me parece que en realidad hay dos cosas. La primera, que a mí me duele en este caso, y por eso hoy salté con Amadeo, que en realidad la discusión ni siquiera era con él, ¿no? O sea, Amadeo fue como una especie de testigo de esta situación. A mí lo que me resulta muy doloroso, realmente muy doloroso, es que en el medio de esto se retrotraiga la discusión a 30 años atrás. O sea, hay 30 y más años, casi, digamos, la democracia que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque justamente vuelven a saltar algunas voces que de alguna u otra manera estaban acalladas. Sí. O sea, acá, digamos, con todo, el alfonsinismo, el radicalismo, ni siquiera, o sea, yo saco a esto a los Kirchner de los derechos humanos. Los Kirchner vinieron y usaron los derechos humanos para digamos, posibilitar tener una raigambre mayor en la ciudad de Buenos Aires y que alguien los apoyara después del 22% de los votos, 23 que habían sacado. Pero en realidad, lo que sí se había logrado con Alfonsín era justamente que nadie discutiera algo tan trascendental como era un genocidio de Estado. Digamos, nadie estaba en discusión. Y cuando se decía desaparición forzada, se sabía que era concretamente lo que pasó en este caso. Es decir, que alguien desaparezca con una fuerza de seguridad haciendo un operativo de represión. Entonces, en esto nadie ponía en discusión el asunto.
Y me parece que de alguna u otra manera hoy, por cómo se presentó y cómo se está presentando, y las cosas que se dicen de este muchacho, porque yo hace un rato te decía, ni siquiera votó nunca. O sea, Santiago Maldonado, aquellos que creen que es un militante kirchnerista, no votó nunca. Y si hay algo que hacen los militantes kirchneristas es ir a votar. Entonces digo, con esta cosa de ensuciar a la víctima y de pensar que está tomando champán en Chile, me parece que en realidad volvemos a una cosa maniquea muy sucia, muy fea, y que a mí me parece que es como de retroceso. Esto es lo que yo de alguna manera traté hoy de ejemplificar en la radio. Bueno, terminé en la discusión esta con Amadeo. Sí, no, te entiendo. Con respecto a Chile, una explicación, si vos querés, menos elevada. Con respecto a Chile, y puntualmente de este caso, hay una versión que la tengo en el teléfono de alguien con más que capacidad de conjetura, que me habla de la posibilidad de Chile, pero no para tomar champán, que directamente el muerto lo tiraron a Chile. Esto es otra cosa. Ahora, en lo que vos me decís, que tiene que ver con el retroceso y demás, quizás hay situaciones que no estuvieron del todo resueltas. Y si están tan vivas, porque me parece a mí una actitud vital de la sociedad salir y manifestarse y preocuparse por esto. No es que se politice la cuestión. Me parece muy sano que la sociedad argentina, que los taxistas que pongan y Maldonado, porque me parece que con eso tampoco, directamente se quiere terminar. Preguntar por Maldonado no es estar en contra de Macri. O sea, esto es lo que me parece que tiene que quedar claro. O sea, yo me pregunto por Maldonado y no estoy en contra de Macri. O sea, yo lo que creo realmente sí es que posiblemente el presidente ha tenido pocos reflejos para reaccionar con esto. Básicamente porque quizás fue más fácil. Vos sabés muy bien cómo se maneja Mauricio. O sea, Mauricio es un señor que claramente sabe repartir el poder y delegar responsabilidades. Y él confía en sus funcionarios. Entonces alguien vino y le dijo, no, esto no pasa nada, y él siguió adelante. Y obviamente después pasan las cosas que pasan, ¿no? Como siguió adelante en su momento cuando quiso nombrar a los ministros de la Corte Suprema, digamos, o sea, cuando se equivocó en más de una oportunidad. Porque decís que se embala de pronto no es que en se embala, algo digamos, compra una versión determinada. A mí me parece que realmente acá hubo falta de reacción. Creo que en realidad el gobierno en este tema tiene que sobreactuar, básicamente porque tiene errores previos. Así como Cristina tenía que sobreactuar cuando quería ir a buscar, no fue a buscar, pero digamos, si Cristina hubiera querido ir a buscar al exterior dinero para que vinieran a invertir en la Argentina, iba a tener que sobreactuar, porque claramente el capital internacional no estaba a favor de Cristina. Bueno, en derechos humanos, claramente Mauricio Macri tiene que sobreactuar. Y no es que tiene que sobreactuar porque habemos algunos prejuiciosos sobre sino básicamente porque en realidad es un tema en el cual la pifió ni bien llegó. O sea, llega y lo primero que hace ante una periodista mexicana es desconfiar de la cantidad, del número de desaparecidos. Vos sabés muy bien que el holocausto judío también tiene un número simbólico y nadie lo discute. Y es más, está penado por ley en Alemania discutir el número. ¿Se entiende? Entonces digo, me parece que hay procesos históricos que claramente Mauricio, porque es una persona, digamos, con otra formación y que posiblemente sea como más, digamos, menos profunda en eso, no en otras cosas, toma este tema con una, digamos, lo toma como lo tomamos cada uno de nosotros en nuestras respectivas casas, ¿no? Él lo excedió, se le desbordó la situación. Y no, pero se le desbordó desde un lugar, Turco, porque en realidad se le desborda desde el lugar en donde él nunca la sintió. O sea, yo soy más chica que Macri. Y sin embargo... Yo no quiero... Mira, pasamos 12 años interpretando a la doctora. Sí. ¿Entendés? Si yo me tengo que poner a interpretar cada cosa que es lo que hace, me parece muy bien, perfecto, pero también me excede un poco. Hoy hablé con una especialista muy, muy buena en el tema seguridad y que me tiró una pista que me parece que es para indagar un poco más. Que me dicen que en qué se equivocaron y creyeron que desalojar la Ruta 40 era lo mismo que hacer un desalojo en la 9 de julio. ¿Entendés? Que de pronto... Y ahí cuando vos ya estás sobre la marcha y quizás se equivocó también
Porque mira, a mí me extraña lo de Patricia Bullrich, porque si hay un ministro político en el gabinete, sí, y persona que tiene expertise. Es Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Pero bueno, pudo haberse equivocado. ¿Y cómo le viene esto? Porque por más que uno diga no hay que politizarlo y demás, este caso le viene a Macri, a Cambiemos, al tercer gobierno radical, como afectuosamente les digo yo y demás, en un momento de agrande inconmensurable desde el punto de vista político. Sí, total. Cuando vos hablás con cualquiera que de pronto te dicen no es para decirlo, aunque vos sabés que te lo dicen para que vos lo digas y que vos digas que ellos no quieren que se diga. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué van a ganar en todo el país? Están con una grande y que me parece que esto es casi un golpe, lo más... Todo puede ser inoportuno, cualquier obstáculo es inoportuno, pero esto, en un momento donde de pronto casi uno te agarra confidencialmente y te dice, mirá que ya están 4 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires, mirá que hasta los pobres hoy votan por Macri, hay encuestas y demás, y hay toda una cuestión que por supuesto se aprovecha ese estado del peronismo, de la oposición, en un mecano que a vos como especialista en el peronismo, por más que seas una estrella de la danza ahora, No. yo me acuerdo de vos en los 90 que eras un especialista en el peronismo y bastante temible, te diría. Pero bueno, ese estado de ese mecano complejo que es el peronismo, una interpretación de la elección de las PASO tal vez sobrevalorada en cuanto a los resultados y más. Lo cierto es que hay un viento como de euforia que los muchachos creen que están prácticamente en el mejor momento y por esto de pronto se ven Ahora, como, si yo fuera, como en un arco, yo te ¿no? voy a decir algo, si yo fuera cualquier político de la oposición a este gobierno, me encantaría que estuvieran así de agrandados. O sea, el momento en el cual un político... A ver, explícame eso. Claro, es genial que se agranden. Porque cuando vos te agrandás es cuando cometes errores. Es bueno eso. Y es así, digamos. O sea, la verdad que lo mejor que le puede pasar es estar agrandado para la oposición. A mí me parece que en realidad es cierto lo que vos decís, el macrismo tiene una manera de funcionamiento interno, y lamento decirte que después del peronismo claramente me hice un poco especialista en estos muchachos por razones obvias, porque los vi funcionar desde adentro. Tienen una cosa de contagio interno, de cómo funciona. ¿Quién es? ¿El macrismo? El macrismo. O el macrismo. El macrismo necesita contagiarse de euforia constante. En el peor momento del primer año de Mauricio Macri, los chats internos de los ministros son realmente para escribir un libro. O sea, ¿cómo...? Se escribió un libro prácticamente que contaron lo que fue la campaña. Sí, Cambiemos. Sí, pero en realidad... O cambiamos. Sí, pero en realidad más que eso, es impresionante ver cómo le dan una vuelta de tuerca y se lo explican a sí mismos hasta los propios errores, ¿no? O sea... A mí un especialista me contó la semana pasada, me dice que Cambiemos es una máquina imbatible de ganar elecciones. Y me ejemplificó sobre estilos, procedimientos, big data, trabajo que tienen con las obras sociales, con las redes sociales. Ellos trabajan algo que es, ellos trabajan algo que es muy, muy concreto, que es, digamos, tienen una especialización en cruzar datos de, digamos, previos que tienen de los posibles votantes con los resultados electorales, y obviamente esta elección primaria les vino como anillo al dedo. Ahora, el mayor especialista en esto es Ducoté, y perdió Pilar. O sea, la verdad, el trabajo que hizo Ducoté previo a ganar la elección en su momento fue impresionante, y esta elección la perdió. Entonces, me parece que en realidad, obviamente que hay un ida y vuelta en eso, entre, bueno, cuál es la especialización que tienen y cuál puede llegar a ser la realidad. Pero vayamos a otra cosa, digo, claramente me parece que... Me parece que tiene que haber una cierta genialidad como para que temas absolutamente simples, casi te diría espeluznantemente obvios y fáciles, que te los metan y que de pronto tengan éxito. Esta creencia de que lo nuevo y lo viejo,
somos el presente, aquellos el pasado. Hoy lo leí en algún lado, que en una reunión de Macri con sus ministros y demás, insistir sobre todo en la cuestión de que, es ahora, el futuro con esperanza y el pasado que hay que superar. Hay algo que es, para mí me parece que es trascendente en todo esto, que es lo siguiente. Digo, yo creo que Cambiemos es el emergente de un montón de cosas. Básicamente el emergente en donde una sociedad claramente estaba buscando, básicamente, digamos, un poco más de moralidad. Y se encuentra con un emergente que es Cambiemos, que era una especie de bolsa de gatos de gente de distintos lugares, pero que atacaban al gobierno anterior básicamente por la corrupción. Una historia que ya vimos alguna vez, no sé si te acordás. Entonces, el gran tema es que... Y se presenta el macrismo como gran reproductor de agua bendita. Exactamente, pero el gran tema hoy es justamente. Si vos me preguntás a mí, ¿qué lugares yo estoy viendo como anuncios de luz amarilla, casi roja en el gobierno? Uno es este. Porque digo, no en vano, digamos, están haciendo una especie de casa de brujas en la DGI para saber quién filtró los nombres de los amigos del poder que blanquearon dinero. Porque, digamos, cuando la sociedad empiece a percibir, digamos, esta sensación de que en realidad los anteriores timbraban bolsas al convento, pero estos, quizás con la primer ley que votaron en unanimidad y que tenía que ver con el blanqueo de capitales, terminó blanqueando casi 44 millones de Midling, que fue con lo que compró la empresa del primo de Mauricio Macri, que sigue teniendo las licitaciones truchas porque se ganaron por corrupción, como lo dijo Odebrecht en el soterramiento de Sarmiento, y que Macri tendría que haber dicho, acá se empieza de cero, ¿no? Si vamos a ese grado de moralina, que ellos mismos se pusieron. Claro, acá ahí hay un tema. Vamos a un tema de los más profundos que es un problema de credibilidad. No tiene hoy un problema de credibilidad. ¿Sabes por qué tengo un problema de credibilidad? Porque yo hablando con algunos empresarios, por supuesto, le dije, el gran problema que tiene Midling, que puede tener el mismo Calcaterra y demás, que es un problema de credibilidad con la gente, que la gente de pronto no le creyó a Calcaterra, que Calcaterra compró. No, pero la gente cree. A Franco Macri. No, la gente está muy lejos de todo esto. Estamos vos, yo, algún otro periodista. Incluso los periodistas, te digo. No, pero por eso te digo. Acá el tema es otro. ¿Vos viste un programa de los cordobeses, ADN? Te lo recomiendo. Hay un ciclo federal de los cordobeses que tiene un programa que se llama ADN en C5N, que la verdad, si uno tiene que... Y yo sé que son periodistas muy serios, con un rigor informativo que es inquietante, ¿no? Pero por eso te digo, a mí me parece que en realidad acá hay dos cosas. La primera, obviamente, es cómo sigue el curso de la economía, que hoy por hoy son todos supuestamente alicientes, pero a mí me genera muchísima duda. No es la primera vez que estamos en un ciclo ¿Vos no económico. crees que sean reproductores de agua bendita? No, eso desde ya que no. No, obviamente que no, digamos. O sea, yo tengo una lectura muy parcial, si se quiere, de la realidad, en el sentido de que yo conozco... O sea, vos vas al principal restaurante de la Argentina hoy y cualquier político que entra paga con efectivo. ¿Eso qué significa? Que trabajan, digamos, que tienen plata en negro, está claro. Del color de tu ropa. Exactamente, claro. Con lo cual, digamos, nada. Yo claramente no, desde mi nivel de conocimiento, me dan gracia los que se muestran como... Obviamente hay excepciones, seguramente Elisa Carrió es una excepción, Margarita Stolbizer otra, pero las contás así y obviamente ellas mismas desde ese lugar saben cómo se maneja un montón de cosas, ¿no? De las cuales más de una vez hacen vista gorda. Pero lo que te estoy diciendo es, no dudo de la moralidad de mucha gente que está en la política desde el punto de vista personal, pero que en la política se maneja plata negra desde ya y que se maneja en todos los partidos políticos desde ya, digamos. A mí la verdad que no se me cae la cara por decirlo. De más está decirlo que tengo 30 años de experiencia política. Y tampoco te sorprende. Ni me sorprende. Ahora bien, para nosotros no nos sorprende, listo. A la gente compró otra cosa. Entonces me parece que en realidad, insisto en esto, creo que el gobierno de Macri debería preocuparse en demasía de esto. Entonces, Macri, ¿qué es lo que hace con eso? La tiene a Carrió, que por algo ganó el 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, porque claramente el votante porteño vota la conjunción de Macri con Carrió custodiándolo, ¿está? Y a Carrió la contenta un rato. Ahora, digamos,
Carrió no va a estar siempre. Yo quiero saber qué pasa desde ves que... un desenlace... No, yo no veo un desenlace. Yo lo que digo es que en realidad Carrió hizo una lectura muy inteligente de lo que estaba pasando. Cerró de una manera muy contundente. Fue el mejor cierre que hizo interno dentro de Cambiemos. Y quiero ver cuántos son los, digamos, los aliados a Carrió, o mejor dicho, los diputados de Carrió, que voten las leyes que van a venir en el siguiente ciclo. Y cómo Carrió con la gobernadora bonaerense lo van de alguna u otra manera a marcar de alguna manera la cancha a lo que viene en la política después de diciembre. O sea, lo que se viene para el año que viene es una discusión profunda, creo, dentro del propio oficialismo. Esto es lo que yo puedo llegar a ver. Y yo la verdad que coincido, no con vos, sino ¿No es muy con... conjetural? Yo no me atrevo. Yo no me atrevo a las conjeturas, ¿viste? Así, a cómo es que esto va a pasar, porque ahí me equivoqué varias veces también. Me parece que sí, creo que hay ahí de pronto, puede haber algún conflicto que se demora, pero veo que hicieron un bloque de poder muy importante. ¿Sí? Hoy, la verdad, y vos sabés que yo soy crítico de Cambiemos, vos tenés que aceptar que hay una especie de concepción casi movimentista que los hace estar presentes en todo el país. ¿Sí? Por primera vez. Un gobierno que, por más que se quiera decir que es el futuro, un gobierno de centro-derecha en la práctica, por más que a algunos los aburra hablar de derecha, de que un gobierno de centro-derecha es la primera vez que en la Argentina logra esto que ni siquiera en dictadura pudo verdaderamente imponer. Pero perdóname, a ver, digo, cualquiera de los Porque analistas... yo dije, Martínez de Oz no hizo absolutamente nada. Martínez de Oz, uno habla de que está todo tan presente, la cuestión de la dictadura, como que fue el gran proyecto económico de Martínez de Oz, no hizo ningún proyecto económico para nada, fue una pelea con Macera desde el primer día hasta el último. La primera vez que se hace un proyecto, si vos querés político procapitalista en Argentina, por lo menos en este siglo, fue con Menem. Tema que vos lo conocés más que nadie. Yo ahí no te voy a discutir absolutamente nada. Ahora, soy todo silencio. De todas maneras, yo lo conozco, vos lo viste adentro. Entonces digo, en realidad lo que hay que tener en cuenta es claramente que hay un proceso determinante que hoy por hoy, para mí, está más dado por errores ajenos que por aciertos propios, ¿está? O sea, claramente el PRO en sí mismo tuvo un montón de aciertos, pero si no se daban determinadas características de lo que sucedió, obviamente no llegaban al poder. Ahora, llegaron al poder y lo ejercen. Y ahí es donde yo empiezo a hacer me hace un poco de ruido tu definición de tercer gobierno radical. Porque quieras o no, en esto que vos siempre decís del tercer gobierno radical, no deja de haber una especie de ninguneo, si se quiere, entre comillas, uno puede llegar a tomar, porque claramente los radicales en la Argentina, no sé, digo, evidentemente cada vez que llegaron al poder les dio un poquito de miedo, de susto y terminaron como terminaron. A mí me parece que Mauricio claramente tiene un apego al poder muy diferente, en la medida que las cosas le vayan bien, que le vayan bien, porque acá hay un tema. Mauricio sabe, ¿entendés?, cómo funciona él en la victoria. Yo, desde que Mauricio es político y ha hecho política, no quiero hablar de Boca porque me da patético cada vez que se pone con el ejemplo de Boca, me la baja, como dicen los varones, pero desde que hace política siempre ganó. O sea, ahora, el Macri que vos conociste, desde que tiene poder. Respira un poco, Monito. El Macri que vos conociste y el Macri del que hablamos era un Macri que casi se preparaba para llegar al poder, en todo caso, en un frente con los peronistas. Siempre fue muy gorila. Con esa madre fue gorila siempre, olvídate. Esta ya es una cuestión personal. No, no es personal. En términos políticos, vos te acordás que todos los peronistas lo miraban como los peronistas que teníamos ahí un tipo blanquito que maneja bien los cubiertos, habla bien. Bueno, a él. Bueno, ese es un tema, si vos querés, personal, en el sentido que define la persona, pero me parece que la definición política de Macri, que es el acierto que le hace ganar, y aquí se tiene que reconocer a Emilio Monzó, que es el que le armó todo el bordado, fue cuando en el 2015
directamente va para el lado de los radicales. Eso es Porque yo digo, ¿por qué le digo tercer gobierno radical? Porque es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en esta versión de la democracia iniciada en el 83. No es una chicana, le ganaron con Alfonsín, le ganaron con De la Rúa, hacia el centro izquierda con De la Rúa, en aquel momento con el Frente Paso, y le ganan con Macri. Ahora, Macri se recibe de candidato presidencial fuerte cuando triunfa en Gualeguaychú la línea, Sanz. Desde ya. Eso está clarísimo. Pero claramente Macri ejerce el poder de una manera muy diferente al que lo ejercía De la Rúa. Ah, por supuesto, yo no voy a Entonces digo, comparar con De la Rúa. y el resto de los presidentes radicales. Y a De la Rúa lo traicionaron mucho. Sí, Pobre De la digo. Rúa, escúchame. Te digo porque pasa y queda en la historia A mí me como parece y divino, lo han adoro a traicionado. él y a su esposa, Hubo todos cola divinos. de traidores. Ya lo sé. Pero más allá de esto, lo concreto es que Macri ejerce el poder de una manera totalmente diferente, pero también ejerce el poder de una manera en la cual, como buen nene rico, en la medida que todas las variables se le den como él quiere y qué sé yo, está todo bien. En cuanto algo no le sale bien, la gente no está para mí. ¿Me entendés? O sea, no me termina de entender. Digo, hay una postura también bastante soberbia en su manera de ejercer el poder. Cuando algo no le sale bien, él no tiene la responsabilidad o la culpa. Es que el momento histórico, no está a su alcance. Ahora, para mí, yo he dicho que Macri es un excelente producto de exportación también, ¿entendés? Tiene toda una característica que lo hace quedar maravillosamente bien en el exterior. Está por el libre mercado, tiene un manejo de inglés excelente, es ingeniero, una buena presencia, es un tipo que tiene absolutamente todo para ganar en el mundo. Ahora, ¿me querés decir por qué no va a donde mejor funciona? ¿Por qué no va a la Asamblea General de Naciones Unidas? Que es donde mejor le puede ir por su desempeño. No creo que sea por la rodilla. No creo que sea por la rodilla. Porque verdaderamente en un lugar como Naciones Unidas él se puede... Yo sinceramente esto no alcanzo a entenderlo. Y quizás en algún punto, digamos, vos viste que Mauricio se fue como preparando con ítems, ¿no? O sea, en el tema geopolítica y relaciones internacionales no lo terminó de entender. Vos fíjate que en realidad... Y no lo terminó de entender. Cuando Trump le dice, me vine a hablar de limones, yo quiero hablar de Corea del Norte, medio como que te lo reduce. Y bueno, pero escúchame, viene Pence a hablar hablar de que le vendamos limones, 50 millones. Y te metió 380 millones de chanchitos, de chanchos de él encima. Chanchos enfermos. Y de él, de su propia granja. Y acto seguido te sacan... Sin pasar por el SENASA. Y acto seguido te sacan el biodiesel. Ahí de pronto... un muy buen producto de exportación que necesita tener algunos rematadores, digamos, algunos definidores que puedan verdaderamente aprovechar esa presencia y esas aperturas que hace. Pues si no, te viene Pence y después le manda una carta a Pence, no sé a qué. Una carta casi de queja. Pero por eso te digo, me parece que en realidad una vez más en eso, digamos, cayó en la famosa ingenuidad que en alguna vez siempre se regodeaba, ¿no? De somos nuevos, estamos haciendo y que yo, bueno, estamos en la ingenuidad en política internacional que claramente se paga absolutamente caro. Como te dije, estuvimos 12 años, tratamos de estudiar a la doctora y cada gesto de la doctora y cada cosa que hacía la doctora, uno tenía... Yo no quiero pasarme, no sé si 12 años, otros tantos años. Acá tiene que existir eso de lo que el presidente se jacta, bueno, pero que es la formación de un equipo. Está bien, pero vayamos a algo muy concreto. Dale. ¿Vos quién crees que gana las elecciones? ¿Cuáles? Las que vienen ahora en octubre. Yo no estoy no quiero vaticinarte nada. Me parece que la gran batalla va a estar en la provincia de Buenos Aires otra vez. Creo que en algunas provincias donde... conquistó, no creo que pueda haber un paso atrás. Me parece que en Córdoba va a seguir, está muy afianzado. Me parece que han pasado un papelón también, sobre todo, no sé si un papelón o fue un buen aprovechamiento de una situación con lo que pasó en Buenos Aires con las PASO, tener que comerte el artículo de la BBC
es bastante Sí, fuerte, porque papelón. la verdad que fue un papelón en ese campo. Después están muy, muy confiados, y me parece bien que estén confiados. Ahora, Pero hay acá tenés razones. que hablar del otro, que yo me hice peronólogo y yo hablo con una peronóloga. Acá tenés que ver, ¿Qué está como pasando del decía otro lado? Maradona, qué pasa enfrente. Bueno, ¿Qué por lo van a hacer pronto- los otros? Por lo pronto sé que los gobernadores se iban a reunir y postergaron la reunión, ¿no? O sea, evidentemente el peronismo claramente sigue sin que le surja algún líder. Pero bueno, la jubilás a la doctora, ¿no? Porque hay algunos que, la verdad, sinceramente, hay que ser muy osado para jubilar a una persona que te ganó en la provincia de Buenos Aires. Pueden tener un desquite en las pasos, pero no creo que sea tan fácil hoy prescindir. Yo, A si mí vos me te querés, digo la verdad. y le hablo a la peronóloga, me parece que acá hay un trabajo que tiene que existir una suerte de diplomacia interna en el peronismo, que tiene que ver cómo se engarza esta doctora, que está identificada con la deriva del 2012 al 2015 y con el peronismo complaciente que apoyó de algún modo u otro esa deriva, o por lo menos no lo cuestionó. Te digo la deriva que va desde el ir por todo, unidos y organizados, y que termina con toda una serie de episodios que son los que se conocen, lo último del Pero, cristinismo. ¿sabes lo que pasa? Que lo más peronista que tenía Cristina era Néstor. O sea, a mí me cuesta mucho verla realmente a Cristina como una emergente real del peronismo. A mí, digamos, ¿no? Porque obviamente el peronismo que yo viví empezó con Menem, a ver si me entendés. Cuando yo empecé a hacer periodismo, ¿está? Era un peronismo mucho más tradicional. Yo creo que ella realmente, en algún momento se compró, se creyó y mamó esta historia de buscar de alguna manera que la Argentina tuviera esos paradigmas internacionales de centro-izquierda, centro-derecha. Entonces yo el peronismo lo veo desde algún otro lugar. O sea, obviamente que nadie puede decretar la muerte en vida de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido presidenta hasta el periodo anterior y que claramente, más allá de todas las causas judiciales que tenga y de todos los medios periodísticos en su contra, tiene un porcentual de voto que a mí me asombra, porque, a ver, Turco, esto es lo que a mí me asombra. A todo el mundo le asombra otra cosa. A mí me asombra Cristina con el 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Yo no lo puedo creer. Pero dice ella. ¿Entendés? Sí, a mí me asombra no eso. pegó un afiche, no habló. Pero va más allá de eso. O sea, todo lo que da vuelta. El Código Penal en contra. No, todo. Pero por eso te digo. Los periodistas, y la mina te ganó. ¿Pero por qué? Los peronistas, que por supuesto que toman distancia, pero ¿por lo qué? tienen que reconocer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por ella? No. Gana básicamente, justamente, gana por la falencia del gobierno de turno. O sea, Cristina hoy es casi la película que vimos antes. Digamos, que vos explicás también la fortaleza del gobierno por la falencia de la oposición. Digamos. No, este es un partido que el que se equivoca es el que pierde. Para acá en la Argentina se equivocan todos. Bueno, pero justamente ¿quién se equivoca más o menos? O sea, ¿cómo termina siendo Macri presidente? Por la cantidad de equívocos de Cristina. Había una saturación, había una saturación. Había lo que vos quieras. Para ver una saturación del 2%. Había un caballo a ver, cansado. convengamos en que en realidad la elección se termina ganando por muy poco y perdiendo, entre comillas, también por muy poco. Pero en realidad, en ese equívoco, la sumatoria de equívocos El gran fenómeno fue la ella. provincia de Buenos Aires. Desde ya. Fue, bueno, pero con la chica de Flores de Girondo. No fue solamente la gobernadora, fue también unas apoyaturas pero mediáticas bastante importantes. Pero también fue a quién eligió Cristina, el no de la interna, bueno, o sea, un montón de cosas. Pero de pronto ahí hubo un problema de conducción bastante complicado, porque ya ahí, si es por esa interpretación, la primera vez lo salva Randazzo, porque si Randazzo hubiera ido de gobernador, la cosa era distinta. Quizás. No existía la construcción de la morsa que ocurrió, que fue, pero a mí te digo la verdad, si tu pregunta es si yo la veo a Cristina nuevamente candidata a presidenta, a mí me cuesta mucho pensarlo. No, pero eso es un tema posterior
conjetural y viene para más adelante. Yo no la entierro. Yo sinceramente, no sé, cuando tengo una cuestión de amnistía interna, porque vos ves, fíjate vos el peronismo, que vos lo conocés, buscá tu peronómetro, vos tenés peronistas ganadores que vienen del norte, que son, por supuesto, Urtubey, que es, si vos querés, hasta el más presentable, es el mejor y el que quiere directamente ser. Sí, lo tenés al Tucumán, me parece que no hay por qué omitir al tucumano, que, bueno... Está bien, con otra presencia, digamos. Será turco, ¿viste? Pero escuchame, pará, un poco. Eso es cierto, bueno. Pero atención con esto, porque en realidad lo que yo siempre pienso, por lo menos pensé desde siempre, desde que conocí a Urtubey, Urtubey es lo más conservador del peronismo. Por más que tenga, o sea, lo más moderno que tiene Urtubey hoy por hoy es su esposa, Macedo. Pero en realidad, en su esencia, viene del conservadurismo más pleno del peronismo del interior. Un tipo que claramente leyó más libros que todos los de su generación, que es presentable, que tiene... El bellotero, yo lo llamo en mis... Bueno, digamos y tuvo un tío que fue un patriarca del peronismo. Está bien, todo el mundo lo ha respetado mucho y creo que fue su gran maestro, que fue Julito Mera Figueroa. Exacto, pero digamos, no deja de ser lo más conservador del peronismo del interior. Turco es así. Entonces digo, si el peronismo de alguna manera va a representar en el imaginario colectivo, por la historia reciente, de acá a futuro, la centroizquierda de alguna manera, a mí me parece que Urtubey le excede ese lugar. O sea, este es el problema. Este es el problema que se tiene que resolver. La doctora, con su frepacito tardío, llevó a un peronismo que no es peronismo y es unidad ciudadana, y que de pronto puede ser la doctora la líder que alguna izquierda necesita, porque nunca tuvo la izquierda un líder como pudo haber sido ella. Yo sinceramente no la veo por ese lugar, ¿no es cierto? No la veo en ese lugar y no veo a los muchachos que tienen los fierros en la provincia de Buenos Aires detrás de un proyecto digamos, delirante. Minoritario. Ahora, lo que sí es interesante de Cristina, post-elección, y a esto, digo, hoy por hoy vos tenés una elección que terminó ahora, que no fue una elección, sino una especie de muestreo. Ensayo de en este muestreo, cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos fue a votar, fue a pescar en su propio estanque. La primera que dice, yo voy a por todo, o yo quiero ganar, y empieza a ensayar, si se quiere, algo un poco diferente, es Cristina. O sea, Cristina claramente, desde con el intento de ir a lo de Mirta, a lo de Susana Jiménez. No sé cómo fue eso, no lo tengo claro. Hubo un intento de negociación con la cúpula del canal, digamos, que no llegó a destino, obviamente, pero está, digamos, va a ir ahora a América, va a hacer un par de reportajes interesantes, distintos a lo que hizo la vez anterior, obviamente, porque ya aprendió del error, y con varios gestos que está haciendo de seducción a la gente de Randazzo, de dejar que algún otro vaya y hable hasta con el propio Massa, está demostrando... La gente de Randazzo, el episodio Randazzo es uno de los méritos también del macrismo en la provincia. Totalmente. Ese es un mérito no menor. De Emilio Monzó, de acá a la China, amigo de Randazzo de toda la vida. Yo no sé si ahí se lo tengo que facturar eso a Emilio Monzó. ¿Son amigos? Son amigos. Me parece que hay una relación muy, muy directa con la gobernadora y con Federico Salvay. Puede ser. Federico Salvay. Pero es muy difícil para Randazzo sostener una candidatura sin que el peronismo le facture una candidatura que claramente hoy por hoy le suma más al gobierno que a cualquier otra cosa. Compañera, acá viene un juego de carancheo. ¿Cómo sigue esta historia? Quien caranchee mejor está en mejores condiciones. Esto es un negocio de cómo conservar lo que uno tiene y cómo ver si puede caranchear un poquito más por el otro lado. Está complicado. Acá uno de los grandes ejes de esta elección que se viene son los que perdieron. La tiene mal Sergio Massa, si vos querés, porque a Sergio Massa todos van a querer ir a ese estanque, dirías vos. Sí, a buscar, digamos, votos. Sí, desde ya. Ahora, también es cierto... ¿Qué es lo que te dicen los agrandados del PRO? Te dicen que de cada 10, te tienen toda una cuenta de cada 10, que si no votan ahí, va ahí, y es toda una cosa, te demuestran científicamente que ganan
siempre y cuando no tengan estos imponderables, imprevisibles, cosas concretas de la gestión que no saben cómo resolverlas. En tanto no pase absolutamente nada, ¿entendés? Todo puede irles muy bien, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, yo la verdad que a esta altura de las circunstancias tengo que confesar que cuando alguno de los que realmente hacen análisis interno de ellos tira alguna que otra certeza, yo los escucho. Porque evidentemente, por lo menos en este momento y manejando el poder, ellos han sabido hacer una situación y un crecimiento que lo tienen. O sea, a mí me sorprende, insisto, a mí me sorprende tanto el 35% de votos que tiene Cristina como el hecho de que el gobierno haya logrado, digamos, una impactante mayoría a nivel nacional. Bueno, básicamente, en un momento donde claramente la economía no solo no arrancó, sino que además tenemos crecimiento de este mes para retrotraernos al 2015, cuando gobernaba Cristina, en algún que otro mes. Entonces digo, la verdad que no es poca cosa. Vos fijate, o bien lo hartos que estábamos del pasado, o bien, digamos, cómo manejan las circunstancias de manera tal de ponernos una zanahoria que ni siquiera está, porque viste que Mauricio ni siquiera te pone mucha zanahoria adelante. Cada zanahoria que te vende es como de sacrificio, bueno, no es que te están diciendo mañana va a estar todo divino. O te convencen, vos tenés hambre y te dicen, no, se dé cuenta que ya comiste mucho, está bueno, bien, lo que cuidate. sea, pero evidentemente les está funcionando. Ellos han logrado pintar de amarillo la provincia de San Luis, por lo menos para lo mediático, aunque no es real. O sea, San Luis claramente es cierto, la perdieron los Rodríguez A, pero digamos, la gana un tipo del riñón de los Rodríguez A, porque en su momento gobernó bien. Entonces, muy amarilla no es. De hecho, el que va a venir como senador no va a estar en el bloque de Cambiemos. Pero bueno, han logrado instalar una cuestión cada uno de sensación. Los casos de las provincias argentinas son lecciones para análisis político. Lo que pasa en el Estado Libre Asociado de San Luis es apasionante. Sí. Porque en realidad, Poggi, como lo dijiste vos, fue el hombre de confianza de Rodríguez A, que le dijeron, cuídame la gobernación. 4 años. Un año, qué sé yo qué. Pero mientras el tipo gobernaba, parece que tenían abstinencia de poder. Desde la radio, el Alberto ya lo masacraba. Bueno. ¿Entendés? Adolfo, en los últimos años casi parecía un senador planta permanente del Está bien, pero bueno, si hablamos del diario del lunes posterior a la elección, era una provincia pintada de amarillo. Y vos y yo sabemos que amarilla no está la provincia. Está, pero bueno, no importa. Han logrado esa instalación mediática. A mí me parece más sorprendente lo que pasó en La Pampa. Porque ahí hay un peronista que conoce verdaderamente el poder. ¿Cómo lo conoce el poder? Yendo para el lado de Cambiemos, el pelado Rodríguez Larreta, que ha hecho una elección en Buenos Aires, porque acá, ¿en qué triunfó Macri? Macri triunfó en la reducción de masa, que era el adversario que generacionalmente más le preocupaba. Totalmente. Sí, pero un minuto. Porque Massa, para mí, yo tengo una lectura un poco más piadosa, si se quiere, respecto a Massa. Y te digo por qué. A quien, digamos, tampoco le tengo la gran simpatía. Y la rata con el mono anda muy bien. La rata con el mono anda muy bien. ¿Sí? Él es rata, no tenía idea. Es rata. Pero, digamos, a mí lo que me parece es que en realidad, en todos los análisis políticos que nosotros podemos llegar a hacer, hay una variable que nadie está como tomando en cuenta, porque no es política. Y tiene que ver con el devenir del ciclo económico. A mí, digamos, lo que a mí más me perturba del gobierno de Macri es cuánto aguanta esto que empezó a gestarse y que es una olla a presión que en algún momento va a estallar. Porque ya lo vimos. Y no estoy siendo agorera, mala, ni nada por el estilo. ¿Qué te parece? El endeudamiento, toda esta cuestión. Desde ya, pero digamos, a ver, Turco, yo me acuerdo que estaba en el 2000, no me acuerdo qué año fue, pero yo tenía un programa en Canal 7 y me acuerdo que un día vine... ¿Es el del sillón? Sí, no, ruleta rusa que siempre estaba, pero en realidad era gobierno obviamente de la Rúa, y un día fui y dije, empecemos a discutir la salida de la convertibilidad, 2 años antes de que se estallara todo. ¿Pero por qué? Porque había hecho un viaje largo por Europa y todo el mundo nos preguntaba cuándo va a salir del cepo cambiario la Argentina, ¿no?
cuando vos hoy salís al exterior... Quiero haberte recibido en Europa en ese viaje. Sí, puede ser. Pero por eso digo, y cuando vos salís al exterior, algo que acá no se discutía. Yo me acuerdo que estábamos en esa tierra de periodistas, estaba Majul un día, Longobardi otro, yo otro, y cuando discutí esto, vino Longobardi y me agarró en el pasillo y me dice, ¿cómo se te ocurre discutir esto? Y yo digo, qué sé yo, en el mundo todo el mundo De la Rúa discute, le ganó ¿no? a Duhalde con eso. Bueno, todo el mundo discute. Y de la Rúa le ganó a Duhalde al revés. O sea, claro, la gente votó de la Rúa porque era la continuidad. Y Duhalde quería romper. Que se equivocaba, exactamente. Ahí, claro. Entonces digo, finalmente por eso, y yo te voy a decir, o sea, me parece que en realidad hoy el mundo, cuando Moody's dice la semana pasada, todavía no estamos muy convencidos de lo que está pasando en la Argentina, lo dice desde este lugar. Lo dice no solo por el factor político, lo dice porque en realidad el propio Macri no está haciendo todo lo que él sabe que querría hacer siendo presidente. O por ejemplo, que decir que te parece que después de octubre, ¿te parece que eso lo va a hacer? No sé. No sé. ¿Sabés qué es lo que yo creo, Monito? ¿Qué? No va a ser nada. Por eso, yo creo que no. Y ahí viene... Yo creo, estamos ya en octubre. Tampoco recomendaría meter manos muy fuertes en víspera del verano en Argentina, como están las cosas, ¿no? Y en marzo del año próximo ya es otro escenario político y ya va a haber intentos de reelección. No, pero eso desde ya, el intento, o sea, no el intento, la lógica de la reelección viene sola en este tipo de situaciones. Pero yo lo que digo es otra cosa, es cuánto aguanta, ¿no? Este nuevo estándar económico que estamos teniendo. ¿Cuánto aguanta realmente? ¿Cuánto aguantan las LEVAX? ¿Cuánto aguanta el endeudamiento externo? Entonces, como eso claramente es algo que hoy por hoy, con este crecimiento aletargado que estamos teniendo, se va sosteniendo un tiempo, no sé cuánto aguanta, pero claramente o se toman medidas reales o van a empezar a surgir voces como las que tiene Massa, como las que tiene su equipo económico y qué sé yo, en donde finalmente la realidad quizá les van a dar la razón. Y ahí me parece que lo que tiene que hacer mucha gente que está en la dirigencia política es sostener ideas. Aquel que realmente no esté convencido de este proyecto, por más que hoy el proyecto... ¿Se discuten ideas hoy acá para vos? En algunos lugares sí. ¿Lugares? En algunos lugares sí. ¿O se discuten personas? No. Se discuten algunas ideas. Las personas después las encarnan, pero se discuten ideas. Yo lo que creo que centros de estudio. Yo tengo lugares en donde se discuten ideas, pero yo creo que en realidad aquel que está no convencido, pero aquel que realmente tiene, que percibe, digamos, que no todo es marketing. ¿A vos no te parece que van a patear la pelota del déficit para adelante como ¿Cuánto le les corresponde? aguanta? ¿Cuánto aguanta? Ese es el tema, ¿eh? Como Esa dice un amigo mío que está por sacar un libro, siempre se puede estar peor. Sí. Siempre se puede estar peor. Yo, sinceramente, creo que alguna cosa sí van a hacer, pero vienen momentos... Yo creo que de todas maneras, yo creo mucho en el upgrade de las sociedades y creo mucho en la evolución, digamos, de la sociedad como sociedad misma, ¿no? Por eso hoy estallé cuando sentí que en alguna cosa estábamos como retrocediendo. Yo creo que en realidad la sociedad exige un montón de otras definiciones que se vienen y también es cierto que estamos ante un cambio de paradigma mundial de todo tipo. O sea, yo creo que en este siglo va a estar en discusión la esencia misma de la democracia. ¿Vos ¿no? creés que puede entrar en la Argentina una reforma laboral como la que se lleva adelante en Brasil, como la que propone Macron en Francia? ¿A vos te parece que en este momento de la Argentina se puede hacer? En este momento no sé, pero yo creo que la discusión se va a dar. Vos conocés bien a los amigos del sindicalismo. Sí, mucho. Macri los conoce mucho más. Y es más amigo incluso que de lo que podemos ser nosotros. Bueno, perdóname, mientras echaba a todos, nombraba al viceministro de Salud. Un hombre de Lingeri. Sí, ya sé. Eso fue casi, te diría, un avance de Jorgito Triaca. Sí, puede ser. Un avance porque la verdad que siempre quería ese espacio, un espacio que era muy importante. Yo no quiero creer que por haberlo visto a Lingeri en un palco tuvo una reacción. No, lo conozco al señor, del que estamos hablando, el viceministro de Salud. No, es un hombre del sindicalismo. Sí, lo vi el otro día en un programa de televisión y demás. Pero digo, más allá de eso, sí, obviamente que
que la van a dar la batalla, la van a dar, van a intentarla. Obviamente va a ser difícil. También es cierto que Macri es el primero en salir a torear un ratito y después se guarda boxes en 2 minutos y medio. Y nunca dijo nada. ¿Sabés que estás mucho mejor como analista político?